Capítulo 30. Apenas había tiempo para hacer nada. Tiempo suficiente para entrar en pánico, tiempo suficiente para preguntarse cómo y de qué manera su captura podría llevar al fin del mundo, pero no tiempo suficiente para hacer algo al respecto. Solo tuvo tiempo de despertar a Mera, la chica que salía tambaleándose de su dormitorio con el pelo despeinado y luciendo un fino camisón blanco. Tengo que irme, le dijo. Me voy de Bakuo esta noche. Y de repente la chica se despertó por completo. ¿Qué? ¿Por qué? Se le quebró la voz. Tenías que quedarte al menos un mes más. Hay gente tras de mí. Cinder escuchó que planeaban secuestrarme. No podía decirle que eran los Grimm, eso sería imposible de creer para ella, pero tenía otra opción. Deben ser los restos de esa banda a la que Cinder y yo ayudamos a detener. Quieren vengarse. Pero eso no es justo, susurró. Es demasiado repentino. Yo también lo siento. Lo siento. Si alguien viene a preguntar por mí, debes decirle la verdad y hacerle saber que me fui esta noche. No intentes ocultar nada. No importará una vez que salga de Bakuo y no quiero que te arriesgues. Mera luchaba por seguirle el ritmo. No dejaba de sacudir la cabeza, como si pudiera convencerse a sí misma de que todo era una pesadilla. Deseaba que así fuera. ¿Los Grimm persiguiéndolo? ¿Algún plan malvado? ¿El fin del mundo? Todo era una estupidez increíble, y sin embargo su semblante nunca se había equivocado antes. Cada vez que advertía de las consecuencias, esas consecuencias se hacían realidad. Lo siento, no pude quedarme tanto, mphhh. Los labios de Mera chocaron contra los de él y sus brazos rodearon su cuello. Lo besó con avidez, atrayendo su cálido cuerpo hacia el suyo, la fina tela de su vestido hizo poco por ocultar lo que estaba presionado contra él. Su lengua sondeó su boca y él la dejó entrar sin pensar, cerrando los ojos cuando rozó los suyos. Duró una eternidad y no hubo tiempo en absoluto. La mente de Jaune estuvo en blanco durante gran parte del tiempo, su cuerpo actuó en piloto automático mientras él llevaba sus manos a sus caderas y la sujetaba contra él. Una de las suyas encontró el camino hacia su cabello y la agarró con fuerza, y ella apretó su cuerpo contra el de él. Ese fue el momento exacto que Cinder eligió para llegar. Apúrate, nosotras. ¿En serio? Espetó. No tenemos tiempo para sexo de despedida. Mera y Jaune se separaron, ambos enrojecidos y jadeantes. La chica Bakuan le lanzó a Cinder una mirada oscura, pero no apartó las manos de los hombros de Jaune. Tenía la esperanza de que pudiéramos tener una cita de verdad, le dijo. Sé que nada aquí hubiera durado para siempre si tú hubieras estado viajando, pero quería que estuviéramos juntos un rato. Para crear recuerdos que perduraran. Mera, sé que es estúpido, pero ¿quieres ser mi novio por un momento? ¿Solo por ahora? Para poder decir que te invité a salir y dijiste que sí. Quiero que seas mi primer. Cinder gimió y levantó las manos al aire. No tenemos tiempo. Sí, dijo Jaune, presionando su frente contra la de ella. Sí, lo haré. Y lo habría hecho si hubiéramos tenido más tiempo. Maldita sea, esto es injusto. Si tan solo tuviéramos más tiempo, lo cual no haces, le recordó Cinder amablemente. Mera la miró con el ceño fruncido. Ten coraje. Esto es un adiós, ten cerebro. Replicó Cinder. Ahora se está escapando, pero puede volver el mes que viene si realmente quiere. Mera se quedó helada. Y tampoco es como si estuvieras encadenada a Bakuo. Ve a visitar a Argus para tener tus estúpidas citas con él, o planifica unas vacaciones en Vale cuando él esté allí. Oh, Mera se sonrojó y miró a Jaune. Supongo que podríamos hacerlo. Aja. Irás a Vale después, ¿verdad? Si esta gente no cambia mis planes, seguiremos en contacto, prometió. Podremos hacer planes. La sonrisa de Mera era hermosa, incluso cuando lloraba. Está bien. Lo besó de nuevo, pero fue un beso breve y luego se apartó. Te haré cumplir esa promesa. Es una promesa que le hiciste a tu futura novia. Es una promesa. Bien. Genial. Cinder lo agarró del brazo. Pero estamos perdiendo el tiempo y morirás si no sales de Bakuo. Chica, cómpranos tiempo si viene gente. Diles en qué habitación se supone que está y hazte la tonta. Deja que saque en la habitación. No te interpongas en su camino. Morirás si lo intentas. Yo fingiré que dormí toda la noche. Buena suerte. Y no te olvides de mí. No estaba seguro de poder hacerlo. Cinder marcó un ritmo implacable por las oscuras calles de Bakuo.
Incluso a estas horas, la ciudad estaba viva y llena de gente, que formaba multitudes entre las que esconderse, pero también multitudes que se interponían en su camino. Los vuelos están suspendidos, dijo. Y las rutas marítimas están bajo vigilancia. ¿Cómo demonios habían logrado eso los Grimm? Quería preguntar, pero Cinder ni siquiera sabía que los Grimm estaban involucrados. ¿A quién escuchaste? No importa, Cinder cambió de opinión. No, sí importa. Uno de ellos era un fauno escorpión y el otro era un hombre enorme y corpulento de piel oscura y barba. No entendí sus nombres, pero si se están presentando, entonces ya es demasiado tarde. Si los ves, aléjate. Corre. No te dejes atrapar y no luches. No necesitaba que le dijeran esto último. El combate directo seguía estando fuera de su alcance, especialmente cuando parecía que sus enemigos seguían aumentando de tamaño, por usar términos de los videojuegos. Obviamente, no era así. La realidad era que quienes ocupaban puestos de poder tendían a ser personas poderosas. Probablemente podría vencer a una persona normal en una pelea, pero las personas normales no eran las que intentarían emboscarlo y secuestrarlo en mitad de la noche. Entonces, ¿saldremos de Baku a pie? No. No, eso es lo primero que esperarán cuando encuentren el hotel vacío. Comprobarán los vuelos y los barcos, verán que no estás en ellos y luego correrán a las rutas comerciales que entran y salen de la ciudad. Una vez que estén despejadas, darán marcha atrás y asumirán que te has escondido aquí. Eso nos da tiempo. No mucho, pero es algo. Entonces, ¿cómo saldremos? Tú, dijo ella. Me quedo aquí para ganar tiempo. ¿Vas a pelear con ellos? Cinder, no. Voy a ganar tiempo, corrigió. Desviaré la atención. Interrogarán a todos los presentes en esa estúpida batalla de bandas. Los distraeré cooperando y llevándolos a algunos lugares que sé que frecuentas. Los mantendré ocupados con el pretexto de ayudarlos mientras te vas. Entonces no tendría que luchar contra ellos. Eso era un alivio. Cinder era fuerte, pero seguía siendo una estudiante en Haven, a pesar de que parecía pasar mucho tiempo fuera de la Academia Haven. De cualquier manera, no quería que nadie muriera en su lugar. Mercury y Emerald están contactando a los contrabandistas para encontrar una salida. ¿Criminales? ¿Se puede confiar en ellos? En una palabra, no, pero si les pagas lo suficiente, te llevarán con ellos, y estarán acostumbrados a tener salidas de la ciudad que no dependan de las rutas conocidas. Es tu mejor apuesta, dijo. Es mejor confiar tu vida a los contrabandistas que a la gente que te persigue. No había discusión posible con eso. La misión de su semblante había dejado muy en claro que las consecuencias de no lograrlo no eran aceptables. Exigía que escapara de Bakuo y eso era lo que haría, incluso si tuviera que arriesgarse a que personas corruptas lo hicieran. Está bien. Estoy dentro. Cinder le dirigió una sonrisa forzada. Bien. Pero quiero que cuides de Meera cuando me haya ido. Asegúrate de que esté a salvo. Uf. Bien. Si eso te permite dejar de sentir la necesidad de volver y ver cómo está, me aseguraré de que esa pequeña idiota hormonal esté a salvo. Pero no te pongas en contacto con ella hasta que estés muy, muy lejos. No tenemos idea de si pueden rastrear una llamada. Cinder paró un taxi y lo empujó para que entrara. Luego se subió al asiento delantero para indicarle al conductor que se subiera. Jaune dejó su guitarra sobre sus rodillas. Cinder le había exigido que dejara su equipaje, pero sabía que su instrumento era su arma y no tenía ningún problema con que lo trajera. Obviamente, también había traído su pergamino, su billetera, su identificación y las otras cosas que pudiera necesitar. Solo se había visto obligado a abandonar ropa y recuerdos. El viaje en taxi le dio tiempo para recuperar el aliento y pensar. La misión era vaga. Le advertía de que alguien lo perseguía, que estaban involucrados con los Grimm y cuáles serían las consecuencias si no lo conseguían, pero no mencionaba por qué lo querían ni qué pretendían hacer con él. Tal vez no importaba, y tal vez la misión se mantuvo simple porque venía con un marco de tiempo muy ajustado. No era como si necesitara saber cuál sería su destino si lo capturaban, pero esta era la primera vez que recordaba que había incluido una interrogación de cierre como resultado. Normalmente, o bien era muy específico al mencionar quién sufriría, o bien utilizaba una terminología vaga como pérdida o culpa inmensa para intentar provocarlo. Seguramente, podría haber elegido muerte o incluso dolor inimaginable si hubiera querido ser teatral. ¿Significaba esto que la persona que lo seguía aún tenía que decidir su destino?
¿O significaba que había algunas cosas por ahí que podían triunfar sobre su semblante? La única forma de saberlo sería siendo capturado y averiguando, y eso no era una opción. Llegaron a los muelles. No eran los muelles a los que había llegado Jaune, sino un muelle industrial con almacenes, barcos de carga y contenedores de carga. Cinder lo sacó a rastras después de pagarle al conductor y avanzaron, rápidamente llamados por Emerald, que estaba de pie a la sombra de un almacén. Habla, ordenó Cinder. Mercury ha logrado encontrar a alguien que está contrabandeando drogas desde Vacuo hasta Mistral, dijo. Esta noche se dirigirán al oeste. Les costó un poco de amenaza y regateo, pero aceptaron llevar a una persona extra. Emerald lo miró de reojo. Sin embargo, tendrá que ayudar a trasladar la carga al otro lado. Misión. Oro Blanco, asegúrese de que el envío de narcóticos de grado A llegue a su destino en Mistral y complete el trato sin que ninguna de las partes se traicione entre sí. Éxito. Más Red Cartel. Red Mistral. Título. Contrabandista. Más Exp. Fracaso. Cartel de representantes. Simplemente genial. Absolutamente maravilloso. Jaune hizo todo lo posible por no quejarse ante otra misión. Al menos esta no tenía consecuencias terribles por fallar. Podía simplemente elegir no completarla una vez que llegara a Mistral. Incluso si no podía negarse, era un trato mejor que quedarse aquí y descubrir cómo era el fin del mundo. Claro, está bien, siempre y cuando me vaya de aquí. Se apresuraron hacia donde un barco pesquero flotaba en el agua con varias personas sospechosas a su alrededor. Jaune Semblance dio sus nombres reales fácilmente, incluso cuando se presentaron con nombres falsos. El más fuerte entre ellos era LV-10, lo que no era tan impresionante en comparación con Cinder, Mercurio Emerald. Sin embargo, eran solo delincuentes. En cierto sentido, la falta de niveles era un consuelo porque probablemente significaba que no habían matado a personas ni habían estado involucrados en tiroteos. Eran solo pequeños traficantes de drogas. Este es el que te llevas, dijo Mercury. Tiene que llegar a Mistral en una sola pieza. ¿No es él el músico? Preguntó uno. Lo he visto en la tele. Espera, ¿y tú no eres? Cinder gruñó furiosamente y dijo. Soy yo quien te ofrece dinero para que te lo lleves, y también puedo ofrecerte la muerte por traicionarme. No tientes a una cazadora. Sí, señora. Por supuesto que no. Tú, ¿estás bien en ayudarnos en el otro lado, muchacho? Sí, mintió Jaune. Su carisma era más que suficiente para que el hombre lo creyera. Genial. Entonces ayúdanos a subir la carga a bordo y nos embarcaremos. Hay un problema con las computadoras principales en este momento, ha dejado en tierra todos los vuelos e incluso ha detenido el movimiento de la mayoría de las naves. Este es un buen momento para que nos escabullamos. Cinder tenía razón en eso. Parecía que los sistemas habían sido hackeados, lo cual era una habilidad extraña para alguien que trabajaba con los Grimm. ¿Por qué los Grimm necesitaban controlar las computadoras? ¿Por qué alguien elegiría trabajar con ellos? No tenía sentido cuando los Grimm eran monstruos sin mente. Pero, una vez más, no era algo de qué preocuparse en ese momento. Primero escapa del vacío y preocúpate por los detalles después. Cinder, Mercury y Emerald ayudaron a subir cajas y bolsas de drogas a la nave junto con Jaune, y los cuatro hicieron un trabajo fácil y aceleraron significativamente las cosas. Cinder le entregó una cantidad considerable de dinero al contrabandista. Jaune no tenía idea de dónde lo había obtenido, pero hizo una promesa interna de devolverlo. Definitivamente tenía suficiente efectivo, solo que no tenía tiempo para escabullirse hasta un cajero automático. Y si las personas que lo rastreaban podían cerrar los vuelos, también podrían monitorear sus tarjetas. Antes de que el barco partiera, tomó a Cinder a un lado. Gracias por todo esto, le dijo, pero tengo una pregunta más importante. ¿Qué hago ahora? Mi plan original era viajar, pero estos tipos van a seguir persiguiéndome. ¿Hasta dónde? ¿Por cuánto tiempo? ¿Seguiré huyendo por el resto de mi vida? La pregunta pareció preocupar a Cinder tanto como a él. Huir estaba bien, y su semblante presumiblemente le avisaría cuando se acercaran, pero una vida a la fuga no era gran cosa, y solo haría falta que tuvieran suerte una vez para terminarla. Quizás haya alguien que pueda ayudarte, dijo, después de pensarlo durante varios minutos. Tu plan era ir a Mistral, ¿correcto? Probablemente aún puedas hacerlo, pero tendrás que hacerlo disfrazado de algún modo. Si necesitas un lugar donde quedarte, mi casa está libre. ¿Tienes una casa?
Es una herencia que recibí cuando murió mi madre adoptiva, dijo, quitándole importancia con un gesto. No la usamos porque vivimos en los dormitorios de Haven. Puedo darte la llave de repuesto y puedes refugiarte allí. Podemos pensar en un nuevo plan de acción una vez que las cosas se hayan calmado. Solo asegúrate de entrar en Mistral sin revelar tu identidad. Contáctame solo cuando estés dentro. No era un gran plan, pero era un plan. Él lo tomaría. Gracias, Cinder. Muchas gracias. No lo olvidaré y te lo devolveré. Págame el favor evitando que te capturen. Tengo la sensación de que ambos sufriremos si no lo haces. El contrabandista le hizo un gesto con la mano y Jaune le estrechó la mano, luego la de Emerald y Mercury. Mientras subía a bordo de la nave y ésta salía lentamente de Bakuo, miró hacia atrás con un poco de pesar. Se iba de Mera, y demasiado pronto para su gusto, y había más cosas de Bakuo que quería ver. Pero el dulce canto de sirena de su semblante diciéndole que había completado la misión calmó esas preocupaciones. Porque las recompensas por el éxito no mencionaban que alguien que le importaba hubiera muerto. Jaune dejó escapar un profundo suspiro y se alejó de Bakuo. Cinder dejó escapar el aliento que había estado conteniendo cuando Jaune dejó Bakuo. ¿De verdad está bien?, preguntó Emerald. ¿Dejarlo ir? No podremos continuar con nuestros planes si mi empleador nos arrastra de regreso a Grimlands para algún espectáculo insignificante. Quise decir que fuera a Mistral. Salem nos hará dividirnos y cubrir todos los reinos en su búsqueda. Tiene sentido dejarnos a Mistral en nuestras manos, ya que normalmente estamos basados allí. Podemos limitar la información que obtiene sobre él y, con un poco de suerte, se olvidará de esto en un par de meses. De todos modos, esa era la esperanza. Salem seguramente no querría seguir escuchándolos tocar después de que hubieran pasado algunos meses y ella hubiera redescubierto su odio por Ozpin y la raza humana en general. Era un capricho pasajero, una obsesión repentina, y desaparecería tan rápido como había surgido. Aunque tendrían que asegurarse de que el director de Haven no viera a Jaune, porque el cobarde seguramente lo denunciaría ante Salem solo para evitar problemas. Unas cuantas amenazas bien dirigidas deberían recordarle que, si bien Salem era aterrador, Cinder estaba más cerca. El pergamino de Cinder zumbó. Jaune había escapado justo un momento antes. Estoy aquí, Bats. ¿Qué pasa? Estamos en Bakuo. ¿Ha habido suerte en el hotel donde se aloja? Se fue por la noche, respondió. Hablé con la nieta del dueño, que todavía estaba durmiendo en ese momento. Se llevó su guitarra, pero dejó sus pertenencias atrás y no ha reservado formalmente. Puede ser conveniente que Tyrian vigile el lugar para ver si vuelve. Es posible que haya salido a caminar a altas horas de la noche. Supongo que Bakuo es famoso por su vida nocturna. Nos facilitará el trabajo si vuelve borracho. Asegúrate de que Tyrian no cause problemas con el hotel ni con los que trabajan allí. No queremos que se asuste y huya. Dile que si lastima a la chica que trabaja allí, me aseguraré de que Salem descubra que él fue quien delató el juego y envió a Aka la fuga. Bat se rió entre dientes. Le ordenaré a Azel que vigile el lugar. Se puede confiar en que se moderará. Tyrian revisará los casinos y yo supervisaré los vuelos y los envíos. ¿Tienes algún plan para esta noche? Iba a comprobar el orfanato en el que salvó a los niños, mintió. Dudo que estuviera allí a estas alturas, pero es una pista posible. Y, repito, sería malo que Tyrian fuera y causara algún daño. Supongo que tiene sentido que te reúnas con sus contactos. Todos ustedes son miembros de la banda juntos, ¿no? Bat se rió. No puedo esperar a ver tu actuación en vivo en Salem. He cancelado el pedido del traje de tiburón porque encontré uno negro y rojo del color de un Grimm. Serás el pequeño tiburón Grimm de Salem. Cinder apretó los dientes. Todos seremos comida para tiburones si seguimos perdiendo el tiempo, Bats. Me voy a trabajar y tú también deberías hacerlo. Ella terminó la llamada antes de que él pudiera responder y suspiró aliviada. Él no tenía idea de su traición. Mantener a Jaune a salvo le permitiría continuar con sus planes, y tendría aún más control sobre eso si él venía a Mistral. Si llega el momento de la verdad y Salem no pierde su obsesión, tal vez debería empujarlo sutilmente hacia Beacon. Ozpin lo protegería aunque solo fuera para frustrar a Salem, y eso me daría la excusa perfecta para lanzar mi ataque contra Beacon como lo había planeado originalmente. Fue un plan ingenioso que la hizo reír. Colocar a Jaune con su enemigo para que Salem se concentrara en lo que Cinder quería que ella se concentrara.
En ese punto, no importaría si Salem lo adquiría, porque Cinder estaría en posición de tomar la reliquia de la elección, y para entonces ya debería haber encontrado y matado a Amber. Vámonos, les dijo a sus secuaces. Y recuerden, esto nunca sucedió. Mercury sonrió esperanzado. Y a cambio. Suspiró Cinder. A cambio, pagaré para reemplazar toda la mercancía de Guitar Cutie que Jaune y yo destruimos, sus idiotas secuaces vitorearon. No me pagan lo suficiente por esta mierda, debía haber pasado un día entero desde que dejaron Bakuo. Jaune se paró en el borde de la nave, sin muchas ganas de mezclarse con los demás miembros de la tripulación. Habían sido educados con él, pero no amigables. Ninguno de ellos confiaba en que él los respaldara y Jaune tampoco confiaba en ellos. Había tocado algunas canciones para mantenerlos animados y los había ayudado con el trabajo en la nave lo mejor que pudo. Había demostrado ser lo suficientemente útil como para quedarse allí. Y eso fue lo mejor que pudo hacer. No había señal en el mar y pasó mucho tiempo preguntándose cómo estaban Mera y Cinder y si estaban a salvo. Deberían estarlo si simplemente seguían el juego a la gente que lo perseguía, pero aún así estaba preocupado. Ya estamos a mitad de camino, muchachos. Gritó el capitán. En un día y medio más estaremos en Mistral. Hubo algunos aplausos de la tripulación. El océano abierto se sentía muy solitario y tenían que mantener el ánimo en alto. Allí afuera, no había nadie más que ellos mismos. Incluso una simple pelea podría resultar fatal. Fue una gran parte de la razón por la que Jaune se mantuvo distante. No intentó aprender sus nombres, incluso si los conocía a través de su semblante, porque eran criminales que no querían que un extraño supiera quiénes eran. El barco se tambaleó de repente y se detuvo de golpe, haciendo que Jaune perdiera el equilibrio. Se oyó un chirrido espantoso, como si hubieran chocado contra rocas, y varios otros miembros gritaron en estado de shock. Algunos culparon al capitán. Mentira. Rugió. Aquí no hay nada más que mar abierto. Pues hemos chocado contra algo. Gritó otro. ¿Qué es? Misión. La bestia poderosa. Mata al Sea Feilong antes de que mate a todos en el barco. Éxito. Más exp. Más título. Asesino de titanes. Más cartel de reputación. Fracaso. Cartel de representantes. Jaune entró en pánico. Grim. Gritó. La advertencia llegó apenas segundos antes de que la cosa que habían aplastado se levantara y clavara su cola en el fondo de la nave. El apéndice negro atravesó la cubierta, arrojando astillas y trozos de casco de metal sobre ellos. La gente gritó y Jaune recordó de repente y dolorosamente sus bajos niveles mientras el agua se agitaba y burbujeaba. El gigante que apareció se merecía el título de titán, y Jaune sabía que no iba a reclamar ese título en mucho tiempo. Sus dedos temblaban, pero tomó su guitarra y comenzó a tocar. Primero, una nota discordante. Salpicó al Grim sin hacerle daño. Los Grim no tenían mente y no sentían miedo. ¿Cómo podía infundirles miedo? En cambio, se volvió hacia la tripulación y tocó una canción motivadora. Al instante, la tripulación en pánico dejó de correr. Eran de un nivel tan bajo, con un carisma tan bajo, que bien podría haberlos controlado mentalmente como lo había hecho Jax. En el caso de Sun y Cinder, ambas personas capaces, su música simplemente los había hecho luchar y cantar más fuerte. Había hecho que Uillou se volviera adicta. Esto hizo que estas personas tuvieran tendencias suicidas. Tomaron arpones y atacaron a la bestia sin ninguna preocupación en el mundo, transformándose de víctimas aterrorizadas en guerreros endurecidos. Pero solo en mentalidad. El Sea Feilong atrapó a uno con sus mandíbulas y lo mató al instante, y movió su cola para cortar a otro en dos y hacer que un tercero se estrellara contra el agua. En 10 segundos, cortó a la tripulación por la mitad. Ni siquiera miró a Jaune. Retiró su cola con un crujido repugnante, dejando un enorme agujero en el barco que llenó de agua las cubiertas inferiores. Jaune miró por encima de la barandilla y contempló el agua que los rodeaba. Peor aún, había tiburones en el agua. Había oído que se sentían atraídos por los ataques de los Grim, pues sabían que habría comida y que los Grim los ignorarían. Era como cuando se juntaba carroña antes de las batallas, sabiendo que habría cuerpos que recoger. Estamos en mar abierto, se dio cuenta Jaune con creciente horror. No hay ningún lugar a donde ir ni nadie que nos ayude. Estamos condenados. Yo, voy a morir aquí. Si no me mata, me ahogaré o me comerán los tiburones. Tiburones. Fue la idea más tonta que jamás había tenido. Oye. Tú.
Jaune se inclinó sobre el borde mientras el Sea Feilong atacaba la cabina para llegar hasta el capitán. Tú. Tiburones. Las criaturas, que habían estado dando vueltas alrededor de la nave, de repente comenzaron a dar vueltas alrededor del lugar que se encontraba debajo de él. ¿Habla? Dijo uno, con una voz que parecía distorsionada bajo el agua. ¿La comida nos habla? Yo no soy comida. Todo es comida. Todo excepto las sombras. No era bueno. No era bueno en absoluto. No tenía mucho tiempo para negociar con las criaturas mortales, no cuando el capitán gritaba y su camarote estaba siendo arrancado por las poderosas mandíbulas de los Grimm. Soy amigo de los delfines. Dijo Jaune. No querrás molestar a los delfines, ¿verdad? ¿Amigos? ¿Con los guardianes? Guardianes. Al diablo. La política de los peces no era su fuerte. ¿Sí? Sí, soy amigo del guardián. Uno de ellos me nombró hermano honorario. Puedes preguntarles, pero se enojarán si me comes. Pero tenemos hambre, dijo otro. Entonces te compraré pescado. Pescado en cantidades que nunca has probado antes, todo para ti. Y filete. ¿Qué es el bistec? Excelente carne, la mejor carne, amada por los humanos. Jaune se agachó cuando algo pasó volando junto a su cabeza. Era un brazo ensangrentado. Cayó al agua y los tiburones se lanzaron sobre él, desgarrándolo en pedazos sangrientos. Jaune gimió. Por favor, suplicó. Tienes que llevarme a tierra. Te traeré toda la carne que puedas comer, mucho más de la que mi cuerpo podría proporcionar. No tendrías que compartirme porque habría suficiente para todos ustedes. Tenemos un trato, comida. Salta. Salta al agua con nosotros. Sonaba hambriento. Salta. Dijo otro. Te atraparemos con nuestras mandíbulas. Me vas a comer. Si esperas hasta que la sombra te atrape, no habrá nada que podamos hacer, salvo comerte, razonó el primero. Si eres realmente amigo de los guardianes del mar, te ayudaremos. Pero si mientes, te convertiremos en comida. Fue aterrador. Una elección entre una muerte segura a manos de un Grimm y una muerte casi segura en las fauces de tiburones que acechaban. Pero la elección era fácil de hacer. Lo que no lo era el salto. El Sea Feilong le arrancó el cuello y destrozó la cabina del capitán. El hombre quedó expuesto, y gritó antes de morir, pero también arrojó maquinaria hacia Jaune. Algo pesado golpeó la parte posterior de su cabeza. La inconsciencia no llegó de inmediato, por más amable que eso hubiera sido. En cambio, cayó por el borde y vio que el agua se acercaba. Misión fallida. Oro blanco. Red Cartel. Misión fallida. La poderosa bestia. Red Cartel. Su semblante tenía un enfermizo sentido del humor. Chocando contra el agua y bajo el agua, los vio. Los tiburones. Muchos de ellos. Dando vueltas. Sonriendo. Todo dientes. Hueles delicioso, dijo uno acercándose con la boca abierta. Una pequeña probadita no te hará daño, ¿verdad? Afortunadamente, la conciencia se desvaneció antes de que sus dientes la mordieran. El viejo Enrique era un lobo de mar. Un fauno canino que había nacido en una familia de pescadores y que consideraba el mar su hogar. En las costas de Menagerie, con su pequeña tripulación y su embarcación, se había ganado la vida durante 40 años transportando mariscos para los lugareños de Cuocuana que su esposa y su hija vendían en los mercados. Era una vida sencilla, sin complicaciones. O al menos lo había sido. Capitán. Capitán. Un joven fauno excitado se acercó corriendo. Ted era amigo de un amigo, a quien había aceptado llevar con él solo porque, al parecer, el chico era un bombón que necesitaba algo de ética laboral en su vida. Enrique coincidió con esa afirmación. Tranquilízate, muchacho. ¿Qué te pasa ahora? No me digas que has vuelto a perder los zapatos. No, capitán. Son tiburones, señor. Claro que hay tiburones aquí, muchacho. Se juntan para morder nuestras redes y robarnos el pescado. Y, por muy molesto que sea, a veces se enredan en sus redes y les complican la vida. No serán una amenaza para nosotros con toda esta comida, muchacho. Cálmate. No, señor. Tienen una persona. Enrique se detuvo. Una persona. La tristeza lo invadió al imaginarse a una pobre alma. Los tiburones no solían llevarse faunos de las costas, pero ocurría, ya fuera porque se alejaban demasiado o porque un tiburón se acercaba demasiado. Los colmillos blancos, benditos sean, tenían por costumbre cazar a cualquier tiburón que matara a los faunos.
No hay nada que se pueda hacer por ellos si los tiburones los tienen, muchacho, dijo, sin mala intención. Aparte de rezar para que su fin sea rápido. Capitán. Uno de los miembros más experimentados de su tripulación se acercó, con un tono un poco incómodo. La persona está viva y griega. Bueno, creo que necesita ver esto, señor. No creerá ni una palabra de lo que diga si no es así. El viejo Enrique frunció el ceño y siguió a su viejo amigo hasta el borde del bote. Como había dicho Teddy, había muchos tiburones en el agua, pero se comportaban de manera extraña. No había un frenesí alimenticio. En cambio, los tiburones estaban alineados apuntando hacia el bote, y a la cabeza de ellos había un tiburón con el brazo de una persona en la boca. Todavía estaba adherido, curiosamente. De hecho, no había sangre en absoluto. El tiburón voló en círculos y golpeó el agua, soltó el cuerpo y lo dejó flotar hasta que chocó contra el casco del barco, casi como si estuviera arrojándole a la persona. ¿Qué demonios?, murmuró. Estoy viendo esto. Todos lo estamos viendo, capitán. ¿Deberíamos sacarlo? Bueno, sí. Por supuesto que deberíamos hacerlo. Consigamos una red. Enrique jamás enviaría un fauno a aguas infestadas de tiburones, así que tuvieron que sacar al hombre del agua ellos mismos con una red. Hicieron falta 3 de ellos para sacarlo a cubierta y tirarlo al agua. No se movía y estaba empapado. Señor, susurró otro miembro de la tripulación. Es humano. Y de repente, nadie se mostró tan comprensivo. A Enrique le gustaba pensar que no juzgaba, pero los humanos les habían hecho mucho daño. Sus propios padres habían muerto en las minas de Estchne, y fue el colmillo blanco quien lo salvó y le ofreció un lugar en Menagerie. La historia fue muy similar para todos los demás. Está prácticamente muerto, dijo otro miembro de la tripulación. Era mentira y todos lo sabían. Lo mejor sería dejar que los tiburones se lo lleven. Todos miraron al viejo Enrique en busca de permiso. Se sintió un poco enfermo cuando asintió. Sí. El chico estaba muerto cuando lo arrastramos a bordo. Nadie había comprobado si respiraba. Eso es lo que les diremos a todos cuando regresemos. Sabía que era cruel y se obligó a observar cómo sus hombres arrojaban al humano por el borde. Cayó al agua con un fuerte chapoteo. En cierto sentido, estaba muerto en el agua cuando lo encontraron. Esto no era tanto un asesinato sino más bien, la decisión de ellos de dejar que la naturaleza siguiera su curso. Enrique no podía mirar a Teddy a los ojos, sorprendidos. El niño aprendería un día que los humanos no eran sus amigos. Piensa. El barco se tambaleó de repente y todos se tambalearon. Enrique atrapó a Teddy antes de que cayera. ¿Qué demonios es eso?, gritó. Capitán. Gritó un marinero desde el borde. Capitán, los tiburones. ¿Están teniendo un frenesí alimenticio ahí abajo? Ahórrate los detalles, hombre. No se están alimentando, señor. Gritó el marinero. A menos que se trate de nosotros de quienes quieran alimentarse. Enrique corrió de nuevo hacia el borde y miró hacia abajo. El humano estaba de nuevo entre las fauces del tiburón, pero este volaba en círculos a poca distancia del barco. Los demás, en cambio. Nunca en su larga vida había visto a los tiburones actuar como lo hacían. 40 de ellos como mínimo, todos presionando sus narices contra el casco por todos lados y empujando. Embistiendo. Amenazaban con volcar el barco. Y había más tiburones observando con sus ojos pequeños y malvados. El mar nos libre. Susurró el viejo Enrique. Era colmillo blanco hasta la médula, pero también era un viejo pescador y profundamente supersticioso. Hemos enfadado al océano. Lo sentimos. Gritó. Nos llevaremos al humano. El balanceo se detuvo. Y, de nuevo, el tiburón se acercó y soltó al humano, lanzándolo contra el barco como un torpedo lento. Esta vez, la tripulación lo arrastró a bordo y lo revisó. Está respirando, señor, susurró su primer oficial. Debería. Hizo un gesto de degollar. Enrique miró hacia atrás por el borde. Los tiburones estaban mirando. Y, detrás de ellos, creyó ver delfines. Detrás de ellos, una maldita ballena. Una auténtica orca estaba apacada a babor, con su piel blanca y negra casi pareciendo un grim. Todos mirándolo. Juzgándolo. Resucítenlo. Lo llevaremos con nosotros. Nadie estará feliz de ver a un humano en Menagerie, señor. Entonces, haremos que el problema sea de Belladonna. No voy a correr el riesgo de volver a tirarlo al agua. Ya nos lo han advertido una vez.
Los dioses del mar no pueden darnos una segunda oportunidad. Quiero volver a casa con mi esposa y mi hija. Saquen las redes. Corten los peces que tengamos y déjenles que se queden con la pesca. Liberen los peces. Gritó a sus hombres. Corten las redes. Háganlo ahora. Leven el ancla, nos dirigimos de regreso a Menagerie.